Buenos días, mi nombre es Fabiola González Mendoza y el día de hoy les voy a hablar sobre un tema visto en mi clase de Derecho Civil 2, el cual tiene el nombre de los bienes. En esta presentación vamos a abarcar 4 puntos, que es el concepto de los bienes, la clasificación de los bienes, a quienes pertenecen y qué son los bienes mostrencos y los bienes vacantes. Cuando hablamos de los bienes, nos referimos a una cosa que puede ser objeto de apropiación. Es todo lo que nos produce bienestar o beneficio, lo que genera una utilidad o provecho. El bien es la cosa que está dentro del patrimonio de un sujeto de derechos y que además tiene características pecuniarias o económicas. Para la clasificación de los bienes, primero nos encontramos con los bienes materiales e inmateriales. Los bienes materiales son los bienes tangibles. Eso quiere decir que se pueden percibir por medio de los sentidos, que es la vista, el tacto, etc. Un ejemplo puede ser un celular, una cama o una casa, mientras que los bienes inmateriales son los bienes que no son tangibles, que no se pueden percibir por medio de los sentidos, pero que ahí están, como lo son los derechos. Los bienes fungibles son los que se pueden intercambiar y no pierden su valor, mientras que los bienes no fungibles pierden su valor si los cambias. Un ejemplo de bienes fungibles puede ser el dinero. El dinero, por más que lo cambies, sigue valiendo lo mismo que valía antes. Los bienes consumibles son los que se desgastan o desaparecen en el primer uso, como lo es la comida, mientras que los bienes no consumibles son los que los puedes usar reiteradas veces y no les pasa nada, como lo puede ser la ropa o un carro. Otra clasificación son los bienes divisibles e indivisibles. Los bienes divisibles se pueden dividir sin alterar su naturaleza o función, como lo es un pedazo de tela. Tú tienes un pedazo de tela y lo rompes, ahora son 2 pedazos de tela, pero cada uno tiene su naturaleza y su función, y no se pierde, mientras que los bienes indivisibles pierden su naturaleza y función si tú los divides o separas. Un ejemplo de estos puede ser una obra de arte. Si tú esa obra la separas, pierdes su naturaleza y su función. Por último, están los bienes muebles y los bienes inmuebles. Los bienes muebles son los que se pueden mover de un lugar a otro, como lo es un carro, un refri o una estufa, mientras que los bienes inmuebles están adheridos a la tierra. Esto es una casa, un edificio o un árbol. ¿A quién le pertenecen los bienes? Los bienes son de dominio del poder público o propiedad de los particulares. Son bienes de dominio de poder público los que pertenecen a la federación, a los estados o a los municipios y se dividen en 3: los bienes de uso común, los bienes destinados a un servicio público y los bienes propios. Los bienes de uso común son los que todas las personas pueden aprovecharse de ellos, con las restricciones establecidas en la ley. Un ejemplo de esto son las plazas o los parques públicos. Cualquier persona puede ir y los puede usar, siempre y cuando respete la ley. Los bienes destinados a un servicio público son aquellos que utilizan los poderes del Estado y los municipios para el desarrollo de sus actividades o que los prestan para un servicio público. Esto puede ser un hospital o la estación de policía. Por último, los bienes propios son propiedad de los particulares, pero el Estado tiene derechos sobre ellos. Un ejemplo para este punto es cuando el Estado tiene el proyecto de ampliar una avenida, pero hay casas cerca de esa avenida. Entonces, lo que hace el Estado es expropiar esas propiedades para ellos finalizar su proyecto. Los bienes mostrencos y los bienes vacantes. Cuando hablamos de los bienes mostrencos, son los bienes muebles, abandonados y perdidos cuyo dueño se ignore y no se conozca, mientras que los bienes vacantes son los bienes inmuebles que no tienen dueño cierto y conocido y cuya posesión apta para prescribir no esté inscrita en favor de una persona alguna en el registro público. Esto quiere decir que se desconoce su dueño, pero que a la vez está deshabitado. Estos dos términos o estas dos definiciones se refieren a lo mismo, pero se nombran diferente porque uno está destinado para los bienes muebles y otro está destinado para los bienes inmuebles. De mi parte sería todo. Muchas gracias.